Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 1 de marzo, cambio de mes, muy interesante. Bueno, el vídeo solo trae 6 acciones porque vamos a ver un montón de resultados con muchos datos interesantes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues animo una vez más al que quiera ser miembro del canal, ya sabéis, tenéis el botoncito de unirse, abajo aquí a la parte izquierda, al lado del logotipo, debajo del vídeo, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, tenéis un botoncito que pone unirse. Ahí podéis elegir la modalidad. Si no, queréis colaborar con el canal y directamente pues aplicar un gracias, bueno, pues aquí a la derecha tenéis el corazoncito, el que lo quiera pinchar, será muy bien agradecido. Muchísimas gracias a todos. Ya somos más de 60 miembros en el canal y estos vídeos que hago son para ellos y luego para el resto de suscriptores pues podrán ver el mismo vídeo, por supuesto que sí, pero 24 horas más tarde. Aparte que las peticiones que me hacen algunos suscriptores, bueno, pues ya sabéis que por culpa de las bajas visualizaciones solo aceptamos pues lo que son peticiones de miembros del canal. Lo siento muchísimo, pero es así. Ya tenemos varias, aquí traigo unas cuantas y petición de resultados y los vamos a comentar. Así que muchas gracias a todos por ser miembros del canal, que ya somos unos 60. Muchas gracias. Vamos a empezar ya con el vídeo donde vamos a ver ENCE, Solaria y Acciona con sus resultados, Ubisoft, BAS y Red Eléctrica o Redeia, depende cómo lo llaman, que nos lo piden nuestros suscriptores. También vamos a comentar lo de Red Eléctrica, que es lo que está pasando viendo la noticia de los resumen del ejercicio del 2022, que está muy curioso. Así que ya sabéis, si te gusta este tipo de vídeos y te resulta de ayuda, una forma de agradecerlo es dando al like. Empezamos con ENCE, una empresa que estaba pues en una situación un poquito delicada con ese posible cierre de la planta de celulosa en la ría de Pontevedra, creo que es. Y bueno, pues estaba pasando por un mal trago, ¿verdad? Bueno, estaba triangulando en la parte horizontal, en este máximo local, triangulación que rompía por la parte inferior, donde nos daba unas proyecciones bajísimas que se hubiesen cumplido si no hubiese llegado esa gran noticia donde se paraliza ese cierre y se continúa con la actividad de la empresa, lo cual, a todas luces, es un dato fundamental donde, bueno, pues modifica completamente el comportamiento técnico. Tenéis que entender que el comportamiento técnico y los fundamentales van de la mano, ¿vale? No os fiéis nunca de gente que solo analiza por técnico o solo analiza por fundamentales, porque no tiene ningún sentido. Si yo utilizo solo el técnico, bueno, pues la compra de ENCE sería 2.10. Si yo utilizo los fundamentales, bueno, pues la compra de ENCE sería en este punto. No, mezcla las dos cositas. Y vosotros viendo cómo se puede modificar un técnico o un fundamental en función de un técnico o de un fundamental. Las dos cosas influyen la una en la otra, ¿vale? Y ENCE es el claro ejemplo. Como vemos, ruptura con esa gran noticia de los máximos anteriores locales y por lo tanto muchísima probabilidad de ir a buscar el 138.2 que está en esta zona de aquí de 4,35 €. Además, presenta unos resultados que son la leche. Vamos a verlos. Tenemos en el 2022, esta es la columna del 2022, tenemos la del cuarto trimestre, aquí tenemos el 2022, ingresos 1.285 millones, un 27% más, maravilloso. Nos vamos al EBITDA, 247,6 millones, un 131% más con respecto al 2021, que tampoco fue un gran año. Pero oye, muy buenos resultados. Nos vamos al resultado neto atribuido a la entidad. No, hay dos netos, ¿no? Resultado neto consolidado y si le quitamos el resultado de socios externos, pues nos queda el resultado neto atribuido a la sociedad principal, que en este caso serían 247 millones, lo cual está muy bien, porque fijaros que perdía 190 en el año 2021, como es normal, por esas provisiones por los gastos causados por ese posible cierre de la planta de celulosa, lo cual era un desastre. Bueno, pues tenemos aquí ENCE, que capitaliza 934 millones y tiene una EBITDA de 247 y un beneficio de 247 millones también, lo que nos da un PER 3,8. ¿Qué os parece? 3,8 de PER. Vamos a dejar un 4. Ridículamente barato, ¿verdad? ENCE está muy barato, siempre y cuando mantenga estos fundamentales. Ojo, Ojo, esto es fundamental que lo comprendáis, porque hay gente que me pregunta por tubos reunidos, que ya lo comentaré y os tengo aquí apuntado y lo veremos. Me preguntan por tubos reunidos y digo ya, sí, vale, ha tenido un 2022 maravilloso. ¿Y el 2023 cómo será? ¿Y el 2021 cómo fue? ¿Y los 10 anteriores cómo fueron? Acordaros de OHL, un trimestre positivo después de 16 malos y otra vez que vuelve a pérdidas.
no tiene nada que ver, ¿vale? ENCE ha tenido un año fatídico en el 2021 por culpa de noticias. No era responsabilidad de ENCE, fueron noticias externas que le afectan muchísimo y vuelvo otra vez al negocio. Aquí estamos hablando de una empresa con muy buenos fundamentales, muy barata, que por circunstancias externas que ya ha solucionado, ha vuelto otra vez a una actividad buena y sigue barata, ojo al dato. En cuanto a la deuda, bueno, pues como son un poquito puñeteros, pues la deuda me la han camuflado un poquito y me la han metido en la página 128, perdonad por el movimiento de páginas, y aquí vemos, pero esta es la deuda del negocio de celulosa, donde tenemos deuda financiera a largo plazo, deuda financiera a corto plazo, deuda financiera bruta, 209 millones. Ojo, solo la del celulosa, perdón. Nos vamos a la página 134 y tenemos otra deuda que es la del negocio de la energía, con 149 millones más. En total, bueno, pues tenemos una deuda que si lo dividimos entre la EBITDA, que son aproximadamente 268 millones dividido entre 247 de la EBITDA, tenemos un factor de 1,45x, es decir, estamos ante una empresa que, bueno, pues está bastante bien. No es que sea perfecto el endeudamiento EBITDA, ese factor que me gusta muchísimo, deuda financiera neta dividido entre la EBITDA, pero está bastante bien. Además dispone de caja, no hay problema en este asunto. Buenos fundamentales, buen crecimiento, ha aguantado el chaparrón, está barata, entrega un dividendo, que no está nada mal, tampoco es que sea la panacea, pero fijaos, extraordinario y 0,29, pero bueno, estamos hablando de un dividendo de 10 céntimos, 5 céntimos, 7 céntimos, que con respecto a este precio tampoco es ninguna maravilla, 2-3%, con este del 29 estaríamos hablando cercano al 7%, extraordinario, muy bien para estos precios y seguramente se irá a los 4,37 €, que es donde tiene el 138.2. Así que simplemente los inversores hay que aguantar. Nos vamos ahora con Solaria y bueno, pues estamos viendo pues un comportamiento que tampoco es nada extraordinario, donde cerraba este maravilloso gap que dejaba el otro día aquí en 17,12, ya se ha ido por la parte de arriba, estamos viendo cómo el precio evoluciona alrededor de las 4 medias, las medias muy estrechitas, el volumen tampoco es nada llamativo, o sea, técnicamente pues seguimos más o menos igual. Lo que ocurre es que los resultados han sido bastante buenos. Aquí tenéis en la página donde vemos el activo total, donde lo que más me gusta es la tesorería, con 150 millones de euros, un poquito más de 150 millones. Ha bajado con respecto al 2021, pero eso no es lo que me preocupa. Yo creo que os quedéis con 150 millones de tesorería. En cuanto al pasivo, bueno, pues ya vemos que tenemos el pasivo corriente y no corriente, donde las deudas principales serían deuda por entidades de crediticio, obligaciones y otros valores negociables, esto serían las dos deudas no corrientes, es decir, las que se pagan a largo plazo, y dentro de las deudas de corto plazo serían las deudas con entidad de crediticio y las obligaciones y otros valores negociables. En este caso sumarían algo más de 92 millones de euros, algo que, bueno, pues ha subido con respecto al 2021 y también ha subido la deuda a largo plazo con respecto al 2021. Hay que tener mucho cuidado con eso y ahora lo vamos a comentar. Bien, en cuanto al dato que me interesaba de 150 millones de euros en caja, vemos que la deuda que se tiene que pagar en los próximos en los próximos 12 meses es una deuda que, bueno, comparado con la caja no es que sea muy pequeña, que no lo es, pero bueno, tiene dinero suficiente en caja como para hacer frente a esas deudas financieras. Ojo, que son la suma de esas dos, ¿vale? Hay que tenerlo siempre en cuenta esto. Nos vamos a la página 63. Perdonad por el movimiento de páginas, de verdad lo pido perdón, pero lo que tenemos. Página 63 y aquí tenemos lo que os estaba comentando. Las dos deudas a largo plazo sumadas 647, las dos deudas a corto plazo 130 millones, en total 777 millones de euros, lo cual es una deuda bastante gorda, es una deuda muy grande. Nos vamos a la página 67 y aquí vienen los grafiquitos que a todos nos gustan, donde vemos las magnitudes principales, por no comentarlas sobre bases numéricas que son un tostón, me gustan más los grafiquitos. Vemos como el importe de negocio se incrementa un 47% hasta los 139 millones, el EBITDA 147 millones, que por cierto las tablas de negocio no nos lo pusieron, nos pusieron el EBIT y nos pusieron el BUY,
que son los beneficios antes de impuesto, pero no nos pusieron el EBITDA, no lo pusieron aquí al final, lo cual a mí, bueno, me da igual, ¿no? Pero es algo muy curioso que no te pongan el EBITDA como dato numérico en las tablas de las primeras páginas. Bueno, 147 millones, también un 47% más de EBITDA, maravilloso. Beneficio neto, 90 millones, 90 milloncejos que se ha llevado de beneficio Solaria, récord mundial. Para ellos, beneficio neto, 87% superior, maravilloso. Pero claro, si tenemos en cuenta que la deuda financiera neta, 777 millones, dividido entre 147 millones de EBITDA, es un 5,29x. Ya sabéis que es el factor de endeudamiento que me gusta tanto y está muy alto. Ha reducido muchísimo, porque estaba por encima de 6 en el primer semestre, por ejemplo, del 2022. Se ha reducido, no porque no haya menos deuda, que hay mucha más, es porque se ha incrementado el EBITDA una barbaridad. Por cierto, dije 47% y es un 58% más, perdón por el error, ¿eh? Se ha incrementado el EBITDA casi un 60%. Y por lo tanto, pues este factor de endeudamiento se reduce bastante. Esa es la pega que tiene este factor. Hay que tener en cuenta este factor y también por qué varía. En este caso, ha bajado, pero no porque se esté controlando la deuda. Todo lo contrario, la deuda se está disparando hasta 777 millones, 134 millones más que el año 2021. Es una auténtica salvajada. Una auténtica salvajada. El negocio va viento en popa, pero la deuda está totalmente descontrolada. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Cuánto capitaliza? 2.240 millones, una auténtica salvajada también, comparado con los 90 millones que está ganando. Acordaros de Ercros, que ganaba 65 millones, no, 63 millones, y capitaliza menos de 400 millones, que está baratísimo. Pero es que Solaria está carísima, tiene un PER de 25. Un PER de 25, ha estado mucho más alto el PER, ¿eh? Pero cuidado con Solaria porque actualmente en estos precios tendría un PER 25. Ese sí, el negocio va viento en popa, muy bien, poniendo megavatios en funcionamiento, estupendo todo. Podéis verlo en el resumen, al final del todo con los hechos más destacados del 2022, donde bueno, pues habla del CO2, la puesta en servicio de no sé cuántos megavatios. Estupendo todo y maravilloso. Los puntos de conexión son un poquito ficticios porque tienen autorizaciones. Bueno, tienen puntos de conexión adicionales para la instalación de 1200 megavatios fotovoltaicos en España, pero eso no quiere decir que al final los monte. Pueden estar informe tras informe pidiendo solicitudes y al final se montan. Lo importante es la cantidad de megavatios que se instalan cada año y la energía que se vende. Viendo en popa, ya os digo, va bastante bien. Me ha gustado mucho los resultados de Solaria con la pega de esa deuda enorme que no me gusta un pelo y no hace más que crecer. Y todo tiene que ver por la... Bueno, pues que ha conseguido, aquí viene, por cierto, la financiación se articula bajo la modalidad de Project Finance con un importe de 134 millones de euros que les han prestado crediticiamente, lógicamente, con lo cual estamos creciendo a base de generar deuda. Y os acordáis de Telefónica, os acordáis de Celnex, os acordáis, no es lo mismo. Pero puede llegar a un punto en que la deuda y los intereses de la deuda superen los beneficios. Y eso haga mermar los fundamentales. Y eso no es bueno para ningún negocio. No quiero decir que vaya a pasar, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos ahora con Acciona, una empresa, pues bueno, pues ya sabéis que se dedica a todo un poco, incluido Acciona Energía, que en este caso es la acción ANA, ¿no? Acciona a secas, luego hay otra que es Acciona Energía, que es ANE. Bueno, en este caso estamos viendo el gráfico de ANA y estamos viendo por las 4 divisiones, ¿no? Agua, servicios, energía, de todo un poco. Es muy difícil ver y manejar esos resultados, con lo cual hacen un resumen bastante bueno en las primeras páginas y no como lo hacen las demás empresas, lo cual se agradece un montón. Vemos un comportamiento donde el precio se está estrechando, como lo veis aquí, se está empezando a estrechar en esta zona, donde las medias también se están estrechando y este comportamiento suele ser preludio de un movimiento muy fuerte. Lo que no te indica es hacia dónde, si hacia arriba o hacia abajo. Pero si es que además vemos el mismo comportamiento en el MAC y vemos que el RSI se está comportando más o menos igual, pues casi tenemos asegurado un movimiento brusco de la acción. Y eso no me gusta un pelo. Además, la acción, pues fijaros todo lo que ha crecido en los últimos años, con un dividendo que está bastante bien. Estamos hablando de un dividendo de 3 euros, pero claro, estamos hablando de un dividendo muy generoso. Bueno, muy generoso tampoco era.
un dividendo normal cuando estábamos hablando de una empresa por debajo de los 100 euros. Ahora que cotiza 178, 177 euros, pues 3 euros por acción tampoco es un dividendo muy maravilloso, todo lo contrario, es bastante normalito. Fijaros la diferencia entre comprar Acciona cuando estaba creciendo a cómo está ahora, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con eso. En cuanto a Acciona, capitaliza 9.786 millones, rondando los 10.000 millones, y tiene un beneficio de 441. Si os fijáis, es un PER 22. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando de una acción que está tocando máximos históricos, donde está habiendo un movimiento de estrechamiento que prelude un movimiento brusco, donde los resultados los vamos a comentar. Vemos que las ventas suben un 38%, el EBITDA sube un 40% hasta los 2.082 millones y el beneficio neto atribuido 441 millones comparado contra los 332, que es un 33% de subida. Es algo fantástico y maravilloso. Muy a agradecer este resumen y no que me lo dividan en 4 facciones que tenga que ir sumando, restando, comparando. Con lo cual hay que tener muy en claro esta circunstancia. El beneficio ha subido un 33% y es un dato muy bueno. Pero aún así, el PER es 22. Ojo, ahí estamos en una cifra en la que no podemos estar tranquilos, ¿vale? Dejémoslo así, no podemos estar tranquilos. En cuanto a la deuda financiera neta, excluyendo el NIF 16, bueno, pues nos situamos en 4.742 millones de euros frente a los 3.847 del año 2021, un 23% más. Cuidado. Deuda financiera neta total, 5.253 millones, sube un 21%. Estamos hablando de prácticamente 900 millones de euros más de deuda. Y por lo tanto, el factor que a mí me gusta para ver la solvencia de una empresa, uno de ellos, deuda financiera neta dividido entre el EBITDA, 2,54x. Es un dato en el cual ya empieza a preocupar, ¿vale? Ya antiguamente ya preocupaba porque era prácticamente 3, pero 2,54 no se ha arreglado mucho. ¿Y por qué? Porque si el EBITDA que sube un 39%, bueno, pues aquí esperamos una reducción de este factor en una tasa equivalente. Y no ha sido así. ¿Por qué? Porque la deuda financiera neta ha subido bastante, un 21%. ¿Vale? El EBITDA sube un 40%, la deuda un 21%, con lo cual este factor se ha reducido, lo cual es bueno, pero no se ha reducido lo suficiente como para no estar un poco intranquilo. 2,54 es un número bastante grande. También es cierto que tiene una caja de 2.000, algo más de 2.200 millones de euros, con lo cual al corto plazo en el pasivo corriente podemos estar tranquilos. Pero esta situación es un poco compleja de expresaros a vosotros. Y es que sí, este año se puede salvar. El año que viene a lo mejor no. Y eso es muy difícil de expresar. ¿Vale? Estamos hablando de una empresa que no está barata, que ha tenido un buen crecimiento en todos los fundamentales, pero una vez más estamos viendo una empresa que debería controlar su deuda y debería fijarse más en el crecimiento sin generar deuda. Eso es muy difícil. Tiene suficientes millones, 441 millones con un cash flow aceptable, donde debería tener, bueno, pues mucho más cuidado de cómo genera esa deuda. De verdad que sí, me preocupa un poquito. Ahora vamos con aquellas empresas que nos han pedido los suscriptores, como es Ubisoft, que nos la pide nuestro amigo Francisco. Y bueno, pues como es francesa, pues yo te la he metido en Euronext, ¿vale? Y la podemos ver en otros índices, ¿no? Pero bueno, me ha parecido el más lógico meterte en el índice francés. Así que lo estamos viendo. Vemos un gráfico, está en lineal, ajustado por dividendo. Me parece que Ubisoft no, el dividendo me parece que no entrega. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues una proyección alcista brutal, con unos beneficios estupendos y un crecimiento muy bonito hasta el año 2018, mediados de 2018, y luego una gran caída. Vemos cómo este suelo que se estaba formando en tanto al 61,8 de Fibonacci, un poquito por debajo, bueno, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando dormimos por debajo del 61,8% de Fibonacci, prácticamente
prácticamente tienes un 90% de probabilidades de ir a buscar el 50%. Prácticamente. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha dormido por debajo del 61,8% de Fibonacci. A temor de equivocarme, cada vez que veáis una situación como esta, un crecimiento brutal de la acción y después que la acción se tire 2 o 3 años en una zona donde no es capaz de cambiar de franja, donde está entre el 61,8 y el 78,6 de Fibonacci y duerme por debajo del 61,8, la probabilidad de ir a buscar el 50% es altísima, pero muy, muy alta. Y fijaros, con la mala suerte que una vez que pierde el 50% ya directamente se va al 38,2 de Fibonacci. Incluso duerme por debajo, despierta por debajo de ese 38,2, lo cual es muy, muy llamativo, ¿no? Intenta recuperar el precio, lo hace muy bien, fijaros lo importante que es saber dónde comprar, lo hace muy bien, incluso supera 78,6, pero nada, no hay manera, malos datos y volvemos hacia abajo. Ha perdido ya el 23,6 de Fibonacci desde hace ya unos cuantos meses. Y el único dato positivo que estamos viendo es pues esta divergencia alcista de 2 puntos nada más en el MAC y en el RSI. Ya sabéis cuál es mi opinión para aquellos que lleváis mucho tiempo en el canal. Una divergencia alcista, desde mi punto de vista, debería tener al menos 3 toques, 3 mínimos claros, como estos que se ven aquí, 1 y 2. Me faltaría un toquecito más para confirmar y casi estar seguro que habría que estar dentro de Ubisoft para haber un cambio de tendencia. En cuanto a las medias móviles, bueno, pues ya estamos viendo que se está empezando a dejar de lado este movimiento de separación homogéneo, donde vemos que la media de 20 sesiones intenta recuperar a la de 50 y bueno, ya son las primeras señales donde podría haber un cambio de tendencia. Todo esto hablando simplemente del técnico, por los fundamentales no lo sigo. Por lo tanto, por técnico, todavía no, todavía le falta, pero ya empieza a mostrar las primeras señales de cambio. Por técnico, que desconozco los fundamentales. Así que hay que estar muy atento a los fundamentales que vayan mejorando o la puesta en servicio de esta empresa dedicada a videojuegos, si tiene algún lanzamiento de algún videojuego importante, lo que sea que pueda hacer que cambie la línea de tendencia, porque la verdad que desde hace unos cuantos años su tendencia es claramente bajista. Pero asoman los primeros indicios de un cambio de tendencia. No me extrañaría que en los próximos meses hubiese un rebote de gato muerto hasta la media de 200 sesiones que ahora mismo está en 30 euros. Posiblemente en los próximos meses estará en 26, 27 euros, pero poco más. Primero tiene que hacer una triangulación simétrica o una cuña alcista antes de haber un cambio importante. Pero ya tenemos las primeras señales. Con lo cual, bueno, es el momento de ir a pensar si es bueno promediar en esta franja o hay que esperar un poquito más. Yo, si estuviese dentro a precios, por ejemplo, de 50 euros y no quisiera salir por lo que sea, bueno, pues yo empezaría ya a pensarme seriamente en empezar a promediar con la acción, que no sé el caso de cada uno. Me parece que me comentó, que lo tengo aquí apuntado, que Francisco está a una media de 20,4. Bueno, pues a estos precios, Francisco, yo le pondría un stop loss en torno a los 17 euros. Es muy, muy grande, pero es que en el corto plazo, fijaros, tampoco estamos hablando de mucha seguridad, ¿no? Entonces depende de cada uno. Yo le pondría sobre los 17 euros, porque podría bajar hasta esa zona y luego recuperar. Pero si quieres ajustar un poquito más, bueno, debería cerrar este gap bajista que dejó en su momento y te llevaría a los 23,77. Sería lo más lógico. Pero por las señales que está dando es más probable, bastante más probable que suba que no que baje. Pero todo dependerá de los fundamentales. Repito, échale un ojo a los fundamentales y si van creciendo, tú estate tranquilo. Vamos con BASF, la alemana, que nos la ha pedido nuestro amigo Pablo. Y bueno, nos pasa un poco de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una empresa que ya veis, ya trajimos hace bastante tiempo, una empresa que tiene un dividendo que, como vais a flipar, es un dividendo bastante generoso, con 3,40 euros por acción. A ver si soy capaz de que me quite este indicador de en medio. Aquí, 3,40 euros por acción que entregará el 28 de abril, frente a una cotización de 49 euros. Estamos hablando de casi un 7%, si no rozando el 7% de dividendo al año, lo cual es dentro de la categoría
de aquellas que ya podríamos empezar a pensar en meterlas dentro de nuestra cartera por dividendo. Ya sabéis que eso sería entre el 7,5, 8 para arriba. Bien, es una empresa que traje hace mucho tiempo por petición de otro suscriptor y comento exactamente lo mismo. Vemos esta parada en la capitalización, que por cierto está ajustado por dividendo. Si quitamos el ajuste por dividendo, vemos una cosa bastante diferente, ¿no? Pero a mí me gusta siempre el lineal y ajuste por dividendo, donde vemos una zona clara que está en torno a los 39,5, 39 euros y medio, incluso un poquito por abajo, un poquito para arriba. Tampoco hay que ser muy justo con esa zona, ¿vale? Tiene que ser una zona que, como pusimos con el gas, todo lo que sea acercarse a los 39 euros es compra clara. Y a esperar. Punto. Y a esperar. 2 años, 3 años, pues si te llevas 9 euros en dividendo a lo largo de los años comprando a 39 euros, pues te estás llevando un buen pico. Te estás llevando un buen pico. Y además, bueno, pues vemos un comportamiento que es compra clara por debajo de los 40 euros, perdón, 39,5, 39 en esa zona de ahí, por debajo de 40 euros. Vamos a ajustar por debajo de 41 euros, para no ser muy tiquismiquis. Entre 41 y 39, compra clara. Por debajo de 39, si llegase a darse esa situación, habría que pensarse por qué. A ver si hay un deterioro de fundamentales. Y todo lo que sea por encima de los 60, empezar a ya poner un take profit y que nos eche cuando le dé la gana. Incluso podríamos ajustar un poquito más a 55 euros, pero ahí ya depende de cada uno. Esta es la idea fundamental de este tipo de acciones. Mucho tiene que cambiar los fundamentales de una empresa que entrega un dividendo tan generoso, pero mucho, para que continúe con grandes subidas. Podríamos estar así durante años. Incluso si hay un estancamiento de los beneficios, como le puede pasar, como le ha pasado en Agas, cabría la posibilidad momentánea de un ataque bajista brutal que te podría llevar a 25, a 20, a 15 euros para luego remontar rápidamente. Y ahí es donde están las grandes ocasiones donde hay que inyectar mucho dinero, siempre y cuando tengamos claro que los fundamentales corresponden con un precio justo de la acción. Porque en Agas, por ejemplo, si bajase a 11 euros, pues estaría barato con 375 millones de beneficio. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. Pero que podría tardar años en volver a subir otra vez a una zona clara por encima de los 14 euros y medio hasta los 22. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si tenemos unos fundamentales que se atascan, se quedan ahí estancados durante años, pues la cotización va a hacer lo que estamos viendo, un movimiento. Si además va acompañado de un gran dividendo, bueno, pues tenemos un pequeño problema, que hay una zona clara de compra y una zona segura de venta. Una zona segura de venta. Que tenemos que definir cada uno en nuestra casa, conociéndonos psicológicamente, nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de disponer de ese dinero y dejarlo ahí durante años, aprovechando el dividendo. Bueno, eso ya cada uno, su situación personal es la que es. Y esos momentos son los que hay que aprovechar. Y también tener claro qué es un hombro cabeza hombro, como es en esta circunstancia, que aparece en una tendencia alcista, que el hombro izquierdo es un poco más alto que el derecho en cuanto a la clavicular, que tiene una proyección bajista que se cumple. Bueno, pues esas situaciones en las que tenemos que tener claro cada uno a la hora de invertir en estas empresas. Me parece una empresa maravillosa, pero por debajo de 41 euros, hacerme caso. Si compráis entre 41 y 39, simplemente tenéis que esperar y ver qué es lo que pasa. Y veréis que es una muy buena inversión. Vamos ahora con Red Eléctrica o Redella, que nos lo pedía nuestro amigo Diego y también nos lo pedía nuestro amigo Aluminios. Lo que pasa es que no, Diego nos lo pedía con el nombre de Redella y Aluminio lo pedía con el nombre antiguo de Red Eléctrica, ¿no? Bueno, pues es una empresa que, como veis, vamos a ver directamente una noticia de los fundamentales. Redella, Red Eléctrica Española, gana 664,7 millones de euros. Pues lo tengo aquí apuntado, no me lo quiero perder. Gana 664,7 millones de euros, que es un 2,3% menos que el año anterior. Lo que más me ha gustado de esta noticia, bueno, pues nada, comentar que el gesto de la red eléctrica logra unos ingresos de 2.065 millones, que es un 4,2% superior al ejercicio anterior y consigue reducir la deuda financiera neta a un 18%. Estupendo, pero que no se engañen, ¿eh? Deuda financiera neta no es la deuda bruta. Cuidado con eso, que no se engañen. Y bueno, pues lo más destacado de todo esto
es que habiendo ganado más de un 4%, o sea, perdón, habiendo ganado un 4% más que el año anterior, pues el beneficio se reduce en un 2,3%, hasta los 664 millones, que está muy bien. Capitaliza 8.430 millones y por lo tanto nos da un PER 13. Ya veis que no es un PER ni alto ni bajo. No es un PER como ENCE, no es un PER como por ejemplo Solaria. Está en el medio, ¿no? Entonces es más difícil manejar esta situación. Cuando tenemos PER alto ya sabemos por dónde vamos. Y cuando tenemos un PER bajo, bueno, pues es un PER bajo. Habrá que ver históricamente cómo se comporta, pero es un PER bajo. Aquí no, aquí estamos en el medio. Lo que más me gusta de noticia es este grafiquito que sale aquí, a ver si lo puedo ampliar para que lo veáis, donde vemos la evolución del beneficio de esta empresa a lo largo de los años. Y vemos cómo tenemos un máximo en 2014, donde tocó los 717 millones y no ha sido capaz de igualarlo desde hace bastante. De 2018 se le acerca, en el 2019 se le acerca bastante y a partir de aquí, bueno, pues el 2020 por culpa de la pandemia está claro que iba a reducir bastante su beneficio. Aún así son 621 millones de beneficio, pero como veis recupera en el 2021, pero en el 2022 pues no recupera. Con lo cual, pues estamos viendo que sus fundamentales se están estancando, ¿vale? Lo mismo que decíamos antes con Enagas y con BAS, se parece que se están estancando los fundamentales. Bueno, pues ¿qué vemos en el gráfico? La misma situación anterior, estamos viendo, bueno, pues una empresa que lleva muchos años estancada con un mínimo en la zona de los 12,5 euros, ¿vale? Todo esto con ajuste de dividendo. Como veis, en este caso el dividendo no es sustancial, estamos hablando de 22 céntimos, aquí estamos hablando de 60 céntimos, 22 céntimos, 60 céntimos, bueno, estamos hablando de una empresa que entrega en torno a menos de €1 neto por acción al año, frente a los 15,50 € que cotiza en esta zona, con lo cual estamos hablando pues en torno a 6-7%, tampoco es un dividendo muy llamativo, ¿no? Pero ya depende mucho del precio de compra. Si nos esperamos, intuimos una bajada hasta 12,5 €, aquí ya empieza a ser la cosa bastante curiosa en cuanto a dividendo. Porque si nos fijamos en el gráfico lineal de los últimos años y viendo que en el 2018 presentaba unos resultados estratosféricos que le hizo subir hasta aquí, hasta los 16,88 €, repito, con ajuste por dividendo, porque si quitamos el ajuste, como veis, lógicamente es otra cosa muy diferente, muy diferente, pero bueno, el ajuste por dividendo hay que tenerlo siempre puesto. Como vemos, el ajuste por dividendo hace su función y nos mantiene unas franjas claras, y a día de hoy, la zona clara de compra serían los 12,5 €, por debajo de los 13 €. Podríamos ajustar un poquito más, por debajo de los 12,75 €. Compra clarísima. Mantener por dividendo, ojo, y todo lo que sea por encima de los 16 €, podríamos ajustar hasta los 15,50 €, venta clarísima. No venta, me equivoco. Aquí la mejor forma de actuar es take profit, no vender ese momento, sino poner un take profit tendido que vaya cambiando, por ejemplo, yo que sé, un 0,5 o un 1% semanal. Incluso podríamos tenerlo todavía más tendido y que vaya modificándose en torno a 1,5, 1,85 cada mes, ¿vale? Y que nos eche cuando le dé la gana. Y vuelta a empezar. Paciencia infinita, porque podemos estar hablando de una operación de este tipo, por ejemplo, en el 2018, sería febrero de 2018, compra, venta se produciría más o menos en esta zona de aquí, en el 19, ya poniendo el take profit, y no volveríamos a comprar hasta el 2020, luego no nos echaría, volveríamos a comprar en esta zona de aquí, el que pueda y el que no se mantiene, y ya te echaría en el 2022, bueno, como veis hay que tener una paciencia infinita, pero os aseguro que este tipo de estrategias son maravillosas por dividendo y a largo plazo, fantásticas, a mí me han dado un resultado maravilloso, de las mejores inversiones que he hecho en mi vida en este caso. No me refiero a red eléctrica, sino comportamientos muy semejantes. Y teniendo siempre en cuenta que cualquier deterioro de los fundamentales en este sentido, hablo de beneficios, puede hacer pasar, como podría pasar con Enagas, una caída y pérdida de los 12,5 €, incluso vernos en los 11, los 10, los 9 €, que tampoco es mal momento para comprar. Ojo, que sería un precio estupendo.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, es en el mismo día para miembros del canal. El que quiera hacerse miembro del canal solo tiene que dar al botón de unirse. Aquí a la izquierda, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, debajo en la descripción del vídeo. O el que quiera compartir, el que quiera ayudar al canal, perdón, dándole al corazoncito, dándole las gracias, pues bienvenido será y se lo agradeceré un montón. Muchas gracias a todos por verme, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.